nunca llega el olvido, porque ahí en cada elemento hay una historia y en cada una de las personas que llegaron a la casa hay una historia. Estamos en el Rush Literario hoy desde la mesa 8 con Memo Ángel, precisamente en la mesa 8 para hablar de los procesos de creación en la obra literaria de Memo, pero también en su reflexión, en las conversaciones que has tenido, el gusto por la palabra. Eso es el Rush Literario. Rescatamos emociones. Habíamos hablado en algún momento, alguna conversación, que todo comienza con una emoción, Memo. También hablamos en este Rush Literario del pensar en rojo, que son los procesos de creación, rayamos, corregimos, las metáforas para contar historias. A veces el tren, por ejemplo, los elementos del transporte, la movilidad, podrían ser una manera también de contar la escritura en su ritmo. Hoy tenemos a Memo Ángel porque nos vamos a subir, o más bien, vamos a estar en esta estación Mesa 8. A Memo le encanta crear a partir de estaciones y como si hiciéramos un mapa, un camino, pues comencemos hablando sobre el lugar de la casa. La casa en la literatura de Memo, sus procesos, donde ha contado cómo ha sido la casa de la infancia, los personajes, Memo, que han estado en esa casa literaria tuya desde la infancia y las casas en la literatura. A ver, la casa, que en hebreo sería Baita, y por eso el Génesis se llama Berechit, que empieza con B. Esa casa es el mundo que nosotros habitamos. Es el mundo donde aparecen las creaciones, los ordenamientos, las culinarias, las conversaciones, las identidades, los prejuicios. Entonces la casa es un mundo donde se crea y donde le llega a uno el siglo en el que uno vive. Porque si a mí me preguntaran, hombre, ¿usted cómo le llegó el siglo XX? En mi casa, a través de una lavadora, a través de un aparato de radio, había un televisor en blanco y negro, habían unos periódicos que hablaban de la guerra. Así me llegó a mí el siglo XX, a la casa. Entonces la casa es el mundo grande por explorar, porque a veces la volvemos rutina y perdemos las memorias que hay en la casa. Ese jarrón, ¿quién lo regaló? ¿O por qué mi mamá compró esa vajilla? ¿O esto de quién era? ¿Aquí quién se sentó? ¿Qué dijimos en tal día? ¿Qué pasó cuando se murió alguien? ¿Qué pasó cuando se casó alguien? Todo eso son las casas. Se va haciendo una casa ampliada, incluso con las visitas. Claro. Con las visitas. Por ahí es donde primero las mamás construyen su propio mundo en la casa. Para conocer una cultura, uno no puede estar en la calle, tiene que entrar dentro de las casas. Y dentro de las casas están los mundos que las mujeres quieren tener. Entonces uno, por ejemplo, entra en una casa, encuentra un montón de santicos, veladoras. Ese es un mundo que se quiere tener. Y es como un museo también, claro, de una época y una sensibilidad, ¿no? Sobre todo que es el museo de la familia. El álbum familiar. El álbum familiar, el que se mueve, que habla, que permite que en un momento dado uno imagine sobre los datos de su propia familia. Porque es que la familia nunca ha sido una prisión. La familia ha sido extenderse sobre la tierra. Y esa parte es interesantísima. Claro. En tu obra, pero también en tu vida personal, ¿por qué no hablamos también de la casa? ¿Cómo has contado tu propia casa? ¿Cuáles eran esos personajes, los objetos amados con los que se puede hacer un relato y por qué una novela? ¿Cómo está la casa interior tuya en tu obra? ¿De qué está hecha? Nunca llega el olvido, porque ahí en cada elemento hay una historia y en cada una de las personas que llegaron a la casa hay una historia. Además de Salónica, por ejemplo, si hiciéramos el flaner, el movimiento por esa casa tuya,
¿Qué más veríamos? A ver, esa casa, yo pertenezco pues al grupo de los judíos sefaradíes y ese es un mundo entre norte de África, Istambul, algunas cosas españolas y América. Entonces todos los rastros que vos tenés ahí. Porque por ejemplo, hombre, que la abuela era de Salónica, entonces qué cosas hay de Salónica. Que la tía Gabriela vivió en Istambul, ¿qué tenemos de Istambul? Entonces son casas Con geografía interior. sí, y con la cultura presente. Yo creo que esa parte es la más interesante porque si la cultura está presente, la memoria está presente. Y esa cultura la vas teniendo con las cosas que tenés sin darte cuenta, ¿ves? No llega el olvido total. Sí, la ciudad de Orán, que queda en Argelia, en el norte de África, Orán. porque, a ver, ahí se dieron los orígenes de lo que yo escribo. O sea, la gente hablaba de Orán, jugando cartas hablaban de Orán. Y claro, Orán hasta que lo fui lo conocí. Fuiste. Pues sí, claro. Ir a la otra casa, ¿no? Es eso, ir a donde quedaba la otra casa. Eso me llevó a escribir un libro que se llama La Casa de las Cebollas. Entonces me fui a meter a ver qué era la cosa. Y claro, encontrás un montón de referencias que estás viendo allá, por ejemplo, pero que las tenés en tu casa. Es la misma historia. Porque en esas maletas se traían sus países. Eso es una cosa. ¿Y qué encontraste en la casa de las cebollas, ¿Cierto? Memo? No, entonces pues el origen, primero la situación francesa que había en ese momento en Argelia, lo que hacían los judíos, lo que significaba que alguien de un grupo se fuera a casar con uno de otro grupo, lo que es la ingeniería de caminos y los aventureros. Es una cosa que a mí siempre me llamó la atención, ¿cierto? Por ejemplo, ahí hay un personaje, es un boxeador, y ese boxeador se lo llevan para todas partes, porque así pierdan, es la única manera de atraer la gente para empezar a hacer negocios con ellos o para comprarle las tierras baratas o lo que sea. Entonces, claro, uno empieza a escrutar la casa y se encuentra con, pues, muchos rastros. Uno, las familias, los orígenes. Hay que tener en cuenta que uno llega a duras penas hasta las bisabuelas. Es muy difícil llegar a las tatarabuelas, Claro. ¿cierto? Por más rastros que Sí, se busque, Se es pierde difuso, uno. ¿no? Claro. Entonces, claro, ahí aparece esa gente que viene desde el bisabuelo hasta el momento, lo que hicieron. Lo bueno de las familias es que hay gente para todo. Hay el que es sabio, hay la señora sendosa, pero también hay el que es bandido, la tía que resultó medio puta. O sea, todo eso está dentro de una familia. Porque es un mundo entero. Y por eso las historias, si esa gente diversa no existiera, en las familias no habría de qué hablar. Claro. O sea, la diversidad es lo que Claro. permite que se haga una literatura Claro. de familia. Familiar, o al menos arrancando de la familia. Ahorita que estamos hablando de las casas y de ese esculcar las casas, hacer ese rastreo y hablas de Argelia, se me vienen dos nombres literarios para saber cómo has conversado con ellos también. Natalia Ginzburg y Albert Camus. Con Camus y con Ginzburg, ¿cómo has encontrado también las cosas, la casa, la familia y en este caso Argelia? Natalia Ginzburg sí le trabaja a la casa. Y tiene una gran novela que se llama Nuestros Ayeres. Y unas biografías, una especie de ensayo biográfico sobre quién era la familia y cómo funcionaba. Pero yo en Camus no puedo rastrear la casa, porque realmente no aparece.
¿cierto? Él es un hombre de los afueras, de la calle, él es un Mersol, es un Rambert, es cualquiera de estos, pero como que nunca se mete a las casas y el único interior que no deja de ser muy interesante es de una obra de teatro que era el malentendido. ¿Cierto? Es un hombre que vuelve a la casa, al hotel, y no saben que es el hijo, él se hospeda para darle una sorpresa, pero las señoras del hotel vivían de matar los huéspedes y lo matan. ¿Cierto? Pero si se rastrea mucha gente que usa la casa, Pachevi Singer, por ejemplo, la rastrea muy bien, Natalia Ginsburg, la rastrea de una manera muy interesante, Perec, nombrando cositas Las que él cosas. recuerda, ¿cierto? O sea, construir una casa es construir como decía ahora, es construir un mundo. Ahora, ¿qué vamos a hacer con ese mundo? ¿Cuántas historias tiene? ¿Cuántos tiempos tiene? ¿Y cuántas posibilidades podría tener? Porque es que la literatura plantea lo que pudo pasar o lo que puede pasar. Además ahí es donde uno no queda preso de anécdotas, porque la casa es un museo de imaginarios, ¿cierto? De imaginarios, incluso de muchas cosas que han llegado de una u otra parte contienen más un imaginario que una realidad. Son más las ficciones, las proyecciones. Claro, y las valoraciones que se le hacen. El mundo simbólico. El mundo simbólico. Y en Antioquia, por ejemplo, ¿quién nos ha dado una idea de casa que se pueda convertir incluso en territorio? A ver, aquí que yo sepa, María Cristina Restrepo, por la casa de la calle Maracaibo, que Espitaleta, en el Sol Negro de Papá, ¿cierto? ¿Quién más ha trabajado la casa? Manuel Vallejo, Darío Ruiz en una novela que se llama En voz baja, ¿cierto? Rastrean pues ese mundo casero. El mismo, pues Carrasquilla más o menos, que Carrasquilla, bueno, sí, él sí trabaja la casa realmente en la Marquesa de Yolombó, porque hay cocina, ahí se hacen brujerías, ahí pasan un montón de cosas, pero así como sacándole punta, pues saquémosle punta al mundo que yo tengo, no salgamos a narrar lo que yo no tengo o no, todavía no entiendo, pero en las casas uno sabe quién es y sabe las historias secretas y tiene la posibilidad de imaginar y convertir a otro en otra cosa, ¿cierto? Porque uno se puede, por ejemplo, plantearse qué hubiera pasado si mi mamá hubiera sido la señora del servicio. Porque eso es lo que es la literatura, es cambiar, porque si no se vuelven anécdotas. ¿Qué ocurriría si el sí condicional como una posibilidad? Y eso es lo que uno cuenta, lo que ocurriría. Por eso muchas veces el mundo de cualquier escritor que no maneje anécdotas es un mundo que cualquiera da una razón distinta. Entre tres hay tres razones distintas de qué es ese mundo, porque los puso a imaginar, sino porque se sentó a contarles esto fue así y se acabó. No, para eso están los historiadores, los periodistas, ¿cierto? La casa en el territorio de Juan Rulfo, de García Márquez, en este contexto latinoamericano, ¿cómo ves la casa y cómo mirarnos desde la casa de esas dos obras, de Pedro Páramo y de 100 años de soledad, Memo? 100 años de soledad tiene casa, indiscutiblemente. Ahí es donde se van a dar o van a aparecer laboratorios, muchachitas que aprenden no se sabe dónde. Incluso hasta comerse las paredes de la casa. Tierra de la casa. Y la tierra de la casa. Tierra de la casa. Lo que Bellísimo. sí no veo yo es en Rulfo, que él maneje casas.
pero tal vez como en la idea Pues, al de ese menos Pedro alguna Páramo idea que de al final pronto. se le desmorona, como en cierta abstracción, un mundo así como No, onírico, es válido, ¿cierto? por La casa supuesto. onírica, ¿no? Comala es sonido. Comala es toda una casa, Pero la casa como casa nosotros no la manejamos, o casi en América Latina no se maneja. la casa tomada, por ejemplo. La casa tomada de Cortázar, o hay un hombre, Manuel Mujica Lainez, un gran escritor argentino, que escribió Ahí vivieron, y cuenta la historia de Argentina en un barrio, en una casa del barrio San Isidro, ¿cierto? O sea, Y llena de objetos, Claro. de viajes por el mundo. Mujica Laínez amaba los objetos casi con un fervor Claro. espiritual, ¿no? porque es que eso lo ponía a escribir, ¿cierto? ¿Esto qué significa? ¿Esto por dónde llegó? ¿Qué pasó mientras llegaba? Una cosa maravillosa. Pero de resto, los que más se cierran en casa ya son los europeos, otros. A ver, ahora también eso es el clima, ¿cierto? Es un clima que permite estar en la calle, que debe estar en la calle, y que lo definía muy bien don José Ortega y Gasset, que decía que es una ciudad, aquel lugar donde yo abro la puerta de la casa y me encuentro con mis amigos. Lo que no pasa en lo rural, Claro. ¿cierto? Que vos abrís la puerta y ves vacas, 4 caballos. Pero el español se mantiene por fuera. Por eso el Quijote se da todo Claro, por fuera. por fuera, ¿cierto? claro. Y se aburre en la casa. Es más, como que tendría que salir de las casas, Sí, de las hay que fondas. salir. Lo doméstico es temporal, es una Claro. estación. Y eso marca la literatura de origen española, pues, y latinoamericana. Pues estamos en la mesa 8 y estamos en la estación, en este caso casa, estación casa con Memo Ángel, haciendo algo así como un caminito para entrar a su obra y el diálogo que tienes con la literatura, con los otros referentes con los que conversas. Nos tomamos un café, estamos con lluvia, que entre otras cosas eso mejora la conversa, tenemos café, que también la poética del café es un tema que tenemos que tocar, que nos invita a la conversación, pero estamos en la mesa 8 y vamos para la estación infancia. Conversemos de la estación infancia, que incluso en la literatura, la voz narrativa de los niños, el punto de vista de la infancia, la literatura contada con los niños. Me encantaría mucho que en este rush literario apareciera la voz del niño Guillermo contándonos su infancia, el barrio, la casa, la gente de tu casa, Memo, en tu infancia. Yo creo que el que cuenta la infancia de manera detallada es un mentiroso, porque la infancia es una época de imaginaciones. O sea, no hay, a menos de que le estén haciendo un seguimiento, un historial clínico. De resto, eso lo decía Saramago, que es un niño, alguien que hace parte del paisaje. No sabe que están vivos, no nada, él se mueve. Kipling decía algo también con la infancia. Y Kipling decía, deme los primeros 7 años de un hombre y le regalo el resto, porque ahí es donde uno se hace como ser creativo, en la infancia. Entonces contarle a uno, pues yo sí me logro acordar de 3 o 4 cosas, pero como detallarlo, porque es que no existe la memoria sino el descubrimiento. Que ahí hay una cosa que para un niño es fundamental, que es el mundo donde yo me estoy moviendo. Y yo por eso manejo en buena parte de lo que yo he escrito, los narradores son niños, ¿cierto? Porque pueden imaginarse todo, lo pueden sospechar todo y no tienen complejo de culpa, ¿cierto? Y tienen licencia también. Claro, claro. Entonces, por ejemplo, eso pasa en Mesa de Judíos, eso pasa en todas las aquí te traje el mar, todas las salidas del tren. Siempre es un niño narrando, porque eso me encantó cuando yo hice esa reflexión. A ver, hombre, uno que se acuerda de la niñez,
pues al menos donde no le peguen a uno, ¿cierto? Pero si la niña es así medio salvaje, usted encuentra fragmentos que además no sabría uno si son verdad o se los imaginó. Claro. Por ejemplo, intentando jugar con eso, ¿qué rescatás de tu infancia que de pronto pensás que también te lo imaginaste? ¿Qué rescatarías? ¿Salvar esa belleza de la infancia con qué? A ver, hombre, uno rescataría las conversaciones de la abuela, que era una gran jugadora de tute, por ejemplo. Rescataría las herramientas de mi abuelo materno, lo que hacían con eso, esta gente que construía con eso, ¿cierto? Se rescataría la primera señora que lo trató de pervertir a uno, Claro. ¿cierto? Que le subió la falda y uno, ¿y ahora qué pasó? ¿Esto qué es? Se rescataría de pronto algún compañero por ahí particular, Sí. pero una infancia es para construir. Yo creo que por eso, para imaginar, yo creo que por eso García Márquez no fue capaz de narrar la infancia, porque se pegó de la mamá. No, una infancia es uno suelto, a ver qué le sucede. Ahora uno lo recupera en las novelas. Vamos a poner, y un niño no tiene prejuicio, no tiene nada. En la literatura hay unas voces, unos puntos de vista, unos narradores niños maravillosos, Claro. ¿cierto? Hablemos de eso, ese asombro a la hora de pensar en rojo, de hacer la escritura como un proceso muy consciente, y uno se lee una novela, encuentra en esa novela la llave para encontrar un narrador. De esos narradores de la infancia, con voz infantil, con asombro y sabiduría, ¿cuáles recordás, Memo? A ver, no, hay una frase de un escritor que no me acuerdo quién la dijo honestamente, pero que la frase no me va a poder olvidar. En casa éramos pobres y nunca nos dimos cuenta. ¿Cierto? Esa es una frase demoledora. Ahora, ¿cuántos narradores niños se han usado en la literatura? Honestamente no sé. Pues no sé. Porque por lo común siempre aparece el adulto, pero el niño, pues, O el punto de vista, ¿no? o el punto de vista de infantil, ya sí me voy con Antoine de Saint-Exupéry, porque Con el el Principito Principito es una cosa demoledora. resume sabiduría. ¿Cierto? Un resumen de sabiduría. Podría uno tomar... No, es que son muy Vasily pocos, Grossman, ¿cómo lo hace? Vida y destino, pero algo de todos eso. son ya mayores. Amos Oz. Estás en eso, Amos Oz lo logra. ¿Cierto? Amos Oz lo logra en una historia de amor y oscuridad. Al menos la primera parte del libro. Claro, ¿cierto? porque es muy desde el niño, ¿no? Claro. Ese mundo de los adultos, Claro, claro. que incluso él no comprende. Claro, eso no iba. Chevy Singer, si uno se mete en libros como La corte de mi padre, donde él estaba niño y oía al papá con las discusiones, manejando el Talmud, separando gente, diciendo si una comida se podía comer o no, ¿cierto? Ahí sí aparece, sí, Chevy Singer, ya me acordé, sí maneja muchos niños, incluso en los cuentos para niños, ¿cierto? Porque se dio esa tarea. Porque William Faulkner, que escribe un cuento infantil, hace un cuento maravilloso, que es El árbol de los milagros. Pero también tiene niños, sí, claro, en Benji. En Benji. Y que no es cualquier niño también. La furia, un niño Claro. con problemas mentales, con autismo. No es cualquier niño. Claro. No, sí se van dando. No, se van dando. Estos primeros libros de Fernando Vallejo, por ejemplo, Claro, desde Los Días Azules, ¿cómo ves el punto de vista del niño para conectarse con
con Medellín, con el paisaje del centro. ¿Cómo ves esas primeras obras? Y aprovechamos pues porque estamos en un lugar muy bello del barrio Laureles, estamos en el Fortín, un restaurante de comida criolla deliciosa, nos tomamos un bello café al frente de la Universidad Pontificia Bolivariana. Este es de esos lugares que uno dice que ya están en su geografía interior, porque nos vemos a nosotros en estos espacios y agradecemos que nos puedan facilitar este espacio. Estamos en la mesa 8 del Rush Literario con Memo Ángel contándonos sobre todo la voz de la infancia. Fernando Vallejo, ¿cómo lo encuentras ahí? Muy humorista. Sí. Cuando se trata de manejar muchachitos necios o está narrando la finca en Sabaneta. Sí. Y pasa una cosa que acaba de pasar en esta conversación, y es que cuando está uno niño no sabe cosas hasta que comienzan a hablar. Comienza uno a hablar y se le ocurre, claro, tal cosa, tal otra. Claro. Pero es porque la intervención del otro es un detonante. Sí, claro. Y precisamente el niño de los días azules precisamente se golpea contra el mundo y es un boom, un bang. Claro. Está casi como haciendo estallar la voz y también la casa, y tiene que salir huyendo, Sí, corriendo. y ahí el asunto no se sabe si es el Fernando Vallejo o se lo inventó él. Ya, pero eso no tiene nada que ver, porque la infancia de todas maneras se termina inventando. Pues. Por eso los psicoanalistas te llevan hasta el primer recuerdo, a ver si eso es inventado todo lo que le has dicho o tiene base en algo que te haya puesto a fabular. Bueno, estamos en la mesa 8 de Rush Literario y estamos muy contentos porque estamos no solo caminando al encuentro de tus novelas, de tus cuentos, de los artículos, de los ensayos, de las lecturas, sino de las conversaciones. Y en estas conversaciones no puede faltar ni el café, obviamente, y pues el café como espacio, como reunión, como encuentro, y el café como bebida. En la poética del café, Memo, ¿cómo ha sido el arte de la conversación? Incluso en la literatura, las novelas conversadas, los diálogos interminables que hay en ciertas obras literarias, muchas veces son en el café. ¿Cómo ves la poética del café, que también alimenta la creación literaria, que sabemos que nos gusta tanto, conversar y beber café? Ojalá en la mesa 8, ¿no? A ver, ahí hay cosas que no dejan de ser muy curiosas. Por ejemplo, en el Callejón de los Milagros, donde Naguib Mahfouz menciona un café, no se habla del café. Yo no he leído otras novelas, por ejemplo, La Colmena de Camilo José Cela, y no se reflexiona sobre el café. Es una cosa muy llamativa. Pero el café sí aparece, digamos, en algunos relatos, sí, en lo que decía Montesquieu, que el café era un estimulante y por lo tanto había que obligar a que la gente lo dejara de beber después de las 6 de la tarde, que no se lo vendieran a nadie en el café, porque si seguían tomando café eran capaces de tumbar el gobierno. Y así pasó muchas veces. Entonces, alrededor de una taza de café suceden muchas cosas. La pintura ha trabajado mucho la taza de café, pero que yo me acuerde, de pronto Jacques Prévert tiene algo con relación al café, a beber café. Y con Modiano, ¿cómo es ese entrar al café, no? En el café La Juventud Perdida, pero es más un lugar de reunión. Claro. Pero ¿qué pasa alrededor del café? Más que el ritual, pero hay una conversación, digamos, como que no termina en ciertos cafés memorables de Buenos Aires, en cafés memorables, por ejemplo, de Madrid. Esas conversaciones entre Borges y Bioy Casares,
en el Tortoni, Claro. en la Biela. ¿Cómo Son, así? son estímulo del café, pero no hablan del café. O sea, es que es como, a ver, es como yo ser producto de un árbol, lo que estoy nace de ese árbol, pero nadie menciona el árbol, ¿cierto? Claro, porque Menciona la floración, en París era una fiesta, Hemingway está en el café y cuenta la gente. Claro, Y entran, salen, pero y uno ve como que ese café le dura mucho tiempo, Claro. pero no habla o no pide otro café. entonces eso sería un reto interesante, empezar a hablar de la taza de café, que es la que genera todo eso. En este momento está generando que vos y yo conversemos, en este momento está creando, está ocupando un espacio en una mesa de restaurante, en este momento está esperando la taza que la laven. Y mira que hubo movimientos como el dadaísmo que se hicieron en el café. Sí, Pareciera claro. que la revolución, tanto estética como política, necesita de esta arquitectura, esta ergonomía, esta postura. Pero eso lo damos por entendido. Y uno da por entendido lo que no entiende. Claro. Estación infancia. Ya pasamos por la estación familia, ya pasamos por la estación casa, vamos para la estación viajes. La literatura de viajes, hemos conversado mucho sobre los viajes por los clásicos, incluso los viajes dentro de la casa. Pero en tu obra literaria, ¿cómo participan los viajes? ¿Has escrito libros a partir de esos viajes? ¿De qué te has alimentado claro. con el viaje, Memo? Uy, no, el viaje da todo. Es que el viaje es una forma de ser libre, ¿cierto? Y el viaje es una forma de encontrar cosas. Y yo sí he surtido mi literatura de viaje. Uy, prácticamente todos los libros de cuentos tienen que ver con viaje. Y estoy hablando de 8 o 9 libros de cuentos que no yo por ahí. Todos tienen que ver con viajes. En las novelas, viajes permanentes. La primera novela, se llama Mesa de Judíos, es la preparación de un viaje. Y lo preparan de tal manera que cuando llegan al país ya no había nada que conocer. Lo prepararon tanto Claro, que casi lo vivieron ya. claro, o sea, ya estaba vivido, ya estaba vivido. Entonces, sí, no, el viaje es fundamental, porque el viaje te está mostrando gente, te está mostrando costumbres, te está mostrando geografía, biología, climas y grandes preguntas que uno se hace. ¿Yo estoy solo aquí? ¿O estar solo se vuelve una cosa imposible? Entonces sacamos un mapa. Cierto. Te digo Berlín y ¿qué te aparece? Berlín, Alemania. A mí Berlín es el centro para cuentos que se dieron en Berlín, en Suiza, en Freiburg, en Frankfurt, en Bremen, en Dresde. No, eso es una araña. Te digo Buenos Aires. Buenos Aires, cuentos que pues la sola, esa novela que escribió que llama La mujer de Ameguino, buscando la mujer de Ameguino me aprendí a Buenos Aires, ¿dónde puede estar esa señora? Puede estar aquí, allí, haciendo allá, que es muy bonito, porque al fin y al cabo también es un puerto, Claro. ¿cierto? Es que esa es otra cosa, cuando uno viaja y conoce ciudades con puerto, irse al puerto es una pregunta, este barco de dónde viene, este para dónde va, cuánta gente hay aquí que han traído nuevo, que no existe, que se comieron y lo tiraron al mar. Bueno, Los idiomas, las lenguas, los idiomas, las lenguas. incluso hasta las historias, porque Sí, hay gente que ya vio otras cosas y que vino a contar. Sí, claro. Claro. Bueno, si te digo Granada, La nada pues me une con Sevilla, con Jaén, con Málaga, con Córdoba, con el peor nombre que yo he oído por ahí, que es La Asquerosa,
que se dice que ahí nació García Lorca, que él no nació en Fuente Vaquero, sino en un pueblo que se llama La Asquerosa. El más bello poeta, Imagínate. el poema a la belleza que es Claro. García Lorca, Es que de La Asquerosa. En España hay los nombres más horribles. La entrada, el límite Sí. entre Castilla y Andalucía se llama Despeñaperros. O sea, Increíble. Parece que lo que vemos en esta mesa 8 es que las ciudades de los escritores llevan a otras ciudades. Ah, sí. Hay una vocación de expansión. Se dice una ciudad y aparece otra y la rodea otra, ¿no? Eso se va dando así. claro, lo que pasa, por ejemplo, con Colombia. Bueno, que nos metimos a Colombia, vamos rapidito. Monpós. ¿Qué pasa con Monpós? Monpós es una cosa muy linda porque de todas maneras es una isla fluvial y es la Real Cartagena. Aquí están vendiendo los promotores de turismo a Cartagena como una ciudad colonial. Eso ni es colonial ni fue ciudad nunca. Eso fue una fortaleza. Ya después le meten casas republicanas a eso y lo vuelven colonial por decreto. Pero la gente de Cartagena viviera en Monpós. Claro. ¿Ya has escrito sobre Monpós? Sí, claro, con otros hombres. Yo de ahora en la costa he escrito mucho, porque yo iba a ser rico y me fui a vivir un tiempo, me fui a vender ron. Y lo lograste. Perros el peso, por los políticos son tan peligrosos. Pero conocí la costa, me tocaba hacer las ventas siguiendo las fiestas de la Virgen del Carmen, que comienzan el 20 de enero en Sincelejo y terminan el 26 de junio en el Banco Magdalena. Entonces contraté orquestas. Hiciste todo el recorrido. De la mujer costeña, bueno, ahí pasaba de todo. De todo. Hay un autor antioqueño que valdría la pena tal vez como buscarlo para eso que estás diciendo, el Caribe. Mario Escobar Velázquez, ¿cómo lo ves ubicado desde ese paisaje Caribe? A ver, Mario costeño. Realmente logró muy Caribe, pero estaba haciendo un libro de historia. ¿Cierto? O sea, no tocó el Caribe moderno. Mario nunca se metió con barcos. Lo mismo que García Márquez. ¿Cierto? No se metieron con barcos, no, con grandes cargamentos, con grandes hacendados, porque por ahí están los grandes hacendados. ¿Sí? Pero sí aparece algo muy interesante con un escritor antioqueño que se llama Tomás González, que ha sabido manejar el mar, vendaval, que ha sabido manejar las fincas en el Golfo, que ha metido gente allá para que fracase, que sabe lo que es un viaje en bus en el momento en que las carreteras eran horribles, hasta turbo. Ese sí ha conocido el mar. Y un paisaje como el desencanto. Y un paisaje cómico también. Porque está poblado de contrabandistas, de marihuaneros, de monjas perdidas, bueno, por todos lados. Pero me parece que incluso lo maneja mucho mejor que Álvaro Mutis. Claro. Estación en la mesa 8 de Rush Literario, música. ¿Cómo suena tu escritura, Memo? ¿Cómo conversas con los ritmos, incluso, digamos, como las canciones? ¿Cómo aparecen en tu escritura? Y esa relación de la literatura y la música, ¿cómo la has leído? ¿Cómo la has sentido? Y si te alimentaste de alguna fuente sonora. Sí, yo necesito música para escribir. Yo sin música no soy capaz de escribir. Y, a ver, he escrito varios cuentos de gente bailando y cómo se baila. Y cuentos de músicos. Por ahí tengo uno que me gusta mucho, se llama El Trompeta. ¿Cierto? Los músicos del Café Dortán. O sea, las orquestas.
Mucho de tango, pero porque yo soy muy tanguero. Sí. Pero con tango que llega hasta ahora, pues, hasta bajos fondos. O sea, Claro. no estoy por allá clavado con Malena Con todavía. en los Troilo años todavía, 40. la orquesta típica. Claro, con Leopoldo Federico, Claro. bueno, pero y los pongo. Y para una novela que se llama Aquí te traje el mar, yo aprendí a bailar tango, porque el último capítulo es bailar por una cabeza. Claro. Y eso te llevó a aprender a bailar. Tango, sí, Sí. sí, yo ya no tengo problema. Pues yo soy el bailarín de tablao, pero sí de academia. Llevo la señora me trae, la llevo, hacemos piruletes, hacemos el tornillo, arrancamos y terminamos con el 8. Bueno, ahí Para pasa la de novela, todo, pasa de todo. para llegar a esa novela. Qué interesante, con Memo Ángel, entonces aprendemos a bailar para poder completar una novela. Tal vez eso es la escritura también. Sí, la palabra danza, Claro. hay movimiento. Es que, por ejemplo, hay una novela muy interesante de Arturo Pérez Reverte, se llama Tango. El problema es que Arturo Pérez Reverte no sabe bailar tango. Entonces se vuelve una cosa que nombra, pero no que la vibra. ¿Qué significa coger a alguien, estar en alguien? Incluso el guiño. Claro. El guiño, Eso la tiene ceremonia, de todo, eso tiene de todo. el ritual. Una milonga, ¿no? Un canyengue para que la gente pueda bailar en un prostíbulo. Pero es hermoso lo que decís porque hay escritura que está en apariencia bien escrita, pero no tiene canyengue. Claro, es que, a ver, hombre, uno no puede escribir sobre lo que no conoce. Y lo que uno conoce lo tiene que haber vivido. No quiere eso decir que para escribir una novela de un crimen yo tenga que ser un criminal. Pero al menos sí, Intentarlo un poco, conversar. O al menos usar los crímenes que hace en la cabeza. O robarse un beso, O sea, como mínimo. pero sí, pero es muy difícil, pero las experiencias normales ayudan mucho. Claro. En la mesa 8, estación voces femeninas. Y creo que con eso vamos a ir terminando el café, porque se vendrán más encuentros. Seguramente, Memo, los universos femeninos, especialmente, y ahí el siglo XIX tiene unas mujeres interesantísimas, desde el realismo, el naturalismo, y creo que se convierten también como en modelos en América Latina también para averiguar las formas femeninas, la psicología femenina, cómo aparece en tu obra y tus lecturas de los universos femeninos. En la estación, voces femeninas. A ver, yo me crié entre mujeres. Y como me crié entre mujeres, las manejo, pero de arriba para abajo. Le voy a poner un ejemplo. Yo tengo 2 hijas. En mi casa había 2 hijas, mi señora, la señora del servicio, la perra y la gata, y yo. Todo A femenino. mí me sigue todo el mundo femenino. Entonces me gustan mucho los personajes mujeres, demasiado. Porque o las he vivido o las he visto funcionar. Como la última novela que se llama La inundación. ¿Qué significa abandonar a la pareja vista desde ambos lados? ¿Qué significa eso? ¿Cierto? ¿Qué significa? Entonces las mujeres, ¿cómo se comportarían o cómo me las imagino? Y hay una constante en todo esto que es mi tía Lía. Pues mi tía Lía es un equivalente a Madame Bovary, a Ana Karenina, Una mezcla. a Clara Jacobi. Una obra de Carlos Fuentes. Claro. Y yo tengo una novela que se llama Mis 7 tías sobre la tierra, más mi mamá, que era tía. Ya estaba hablando de todas las mujeres. Ahorita nombraste a Ana Karenina precisamente. Sí. Me encantaría que cerráramos este rush literario con la estación Ana Karenina. Hablamos de trenes, hablamos de bailes,
de salones, de una sensibilidad y un punto de vista que tiene también como una censura social y cultural. Para vos, Ana Karenina, como universo femenino, ¿qué te entrega? ¿Qué rescatás? ¿Qué recibís de Ana Karenina, Tolstoy? A ver, hombre, vea, cuando uno se separa de la pareja, se da cuenta o cae en cuenta de algo, de que la pareja había sido mamá, había sido novia, había sido mujer, había sido ama de casa, y que dentro de todo eso, cuando se llega al fracaso fue porque a uno se le olvidó que seguía siendo mujer. Que eso está por encima de cualquier todo, otro de cualquier rol. cosa. Entonces Ana Karenina es eso, ¿cierto? Mujer en toda la extensión. Sí, porque es que, a ver, vivir con el marido de Ana Karenina debe ser horrible, ¿cierto? Con las amigas, hasta que se siente de alguna forma querida, deseada, ansiada y se tira por ahí. Escuchada. Claro, y se tira por ahí. Es que el ejemplo es muy bravo, ¿cierto? Era lo mismo pasa con Madame Bovary. Madame Bovary creía en el amor y nunca llegó a él, por ejemplo. O sea que empieza uno a decir, bueno, un momentico, es que hay un elemento primordial que es el que lleva a que todo se destruya y es olvidarse de ese elemento que hizo posible que yo quisiera, que yo amara, pero ¿cuál fue el elemento? Sí. Lo que facilitó los encuentros, esa reunión. Claro. Mira que mencionaste a Madame Bovary también, y entonces con Ana Karenina, ¿cómo son las figuras de esos hombres que gravitan, ¿cierto? En ellas son planetarias, solares, son estrellas autónomas, y esos dos maridos están ahí suspendidos. ¿Cómo es la figura de ese modelo literario, sí, estético, claro, antropológico de hombre? El primero es que Karenin quiere ser un funcionario exitoso, trabajar, tener nombre, ser oído, y el marido de Madame Bovary se le olvida a ella. Él se mantiene curando gente y es muy bonito en su profesión, pero se les olvidó a los dos que tenían una señora. Y esto lleva a un cuento, a una novela que aparece dentro de la novela del Quijote, se llama El curioso impertinente. ¿Cierto? Cuando yo llego y encuentro lo perfecto y empiezo a cuestionarlo hasta que lo pierdo. Hasta que lo pierdo. El curioso impertinente es tremendo. Y eso es más o menos el mundo de Ana Karenina, el mundo de Flaubert. Vamos a cerrar en el rush literario con la amistad. Claro. Y además porque como estamos en un café, esto es puro tránsito y estamos ahí. Sí. Démonos un minuto para hablar. No, y esa señora que le sonríe a la amistad. Le sonríe. Cierto, le sonríe, es hermoso. Y además, porque eso es lo bonito del café. Claro. Los que entran, se acomodan, claro, todo esto que estamos escuchando. Claro. Yo creo que tiene un mérito especial hacer una entrevista en este tipo de espacios, porque la vida está en movimiento. Nada se programa. Memo, hagamos en la estación amistad, en la estación amigos, una referencia especial. Hay un amigo muy cercano, Reinaldo Espitaleta. Para vos, ¿cómo es esa estación Espitaleta, esa estación amigo, Café del Sur? Una conversación que todavía se mantiene. Le puedes reír a la cámara, ríale. Qué bello. Además que le gusta, claro, la sonrisa en la cámara.
a ver, con Reinaldo, digamos que creamos una sociedad de soñadores literarios. Los que se encuentran, que creen que pueden escribir y comienzan a soñar que van a escribir. ¿Cierto? A partir de ahí se da algo que no necesariamente yo a Reinaldo le dejo de ver 6 meses, un año, pero volvemos a lo mismo, a soñar. Es que las amistades se hacen con sueño, ¿cierto? Si no hay cómo soñar, no hay nada que hacer. Es decir, yo a Reinaldo lo quiero, es por eso. Y es un sueño que no se agota, que sigue permanente, casi se renueva incluso. Seguimos soñando como dos muchachos. Eso es el rush literario, una estación que a veces dura 40, 50 minutos, a veces un poco más, pero para mantener el sueño de la conversación, generar encuentros, generar amigos. Le agradecemos a Memo Ángel que haya estado en esta estación en la que tantos aprendizajes hemos tenido. Precisamente una conversación con Memo Ángel es pasar por muchas estaciones, ver muchos letreros. Uno con vos tiene la literatura en movimiento, y ni siquiera solo la literatura, la cultura, y eso es lo que hemos hecho juntos en este rush literario. Hemos estado en un tren, pero el tren va a seguir su marcha. La estación sin fin, la estación que no termina. Así debemos terminar. Y sobre todo que cuando se va el tren mueven un punto rojo. Y además todo comienza con el tren, incluso el cine, y muchas veces desde antes. Así que sigamos este rush literario en el tren de los soñadores, de la amistad, defender la amistad como ese sueño que no termina. Gracias, Memo. Agradecemos también a este hermoso café, al Fortín, ¿cierto? Porque nos ayudó aquí en esta mesa a viajar.